Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él. La gloria sea Él en esta mañana. ¿Quién se puede resistir, Señor, a tu poder? Padre, te alabamos en esta mañana. Aleluya a tu nombre, Señor. Glorificado es tu nombre por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Profundidad, tu inagotable amor. Sigamos adorando, sigamos alabando al Señor. Venga, adore al Señor. Levante sus manos delante del Señor. Declare lo que estamos cantando. Que tu amor, Señor, inunde nuestro ser. La fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad. La humanidad, Señor, estaba volcada, Dios mío, al pecado, a la maldad. Tú apareciste allí
en el centro del mundo. Allí, Señor, en un lugar estratégico. Para el tiempo, Señor, en que tú apareciste en este mundo, Señor, ese lugar era clave para muchos imperios. Pero tú apareciste allí, Señor, y cambiaste el mundo. Cambiaste, Señor. Cambiaste todo. Nos viniste a dar un sentido de vida. Señor, gracias. Gracias por tu inagotable amor. Gracias, Señor, porque no quedaste allí, Señor. No buscaste la gloria, Señor, del hombre, del mundo, sino que viniste a cumplir la voluntad del Padre. Señor, gracias. Gracias por tu inagotable amor, porque ese inagotable amor te llevó a la cruz. Ese inagotable amor, Dios eterno, derramaste tu sangre para que nosotros seamos lavados y limpiados de nuestros pecados. Pero, Señor, gracias porque no solamente, Padre mío, oh Señor, quedaste allí en la tumba. Dice tu palabra que tú al tercer día resucitaste. Venciste al pecado, dice tu palabra que la paga del pecado es la muerte. Señor, tú venciste al pecado, venciste a la muerte, resucitaste con cuerpo glorificado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en tu resurrección también nosotros resucitamos. Señor, gracias. Señor, que esta mañana tu palabra nos hable. Que tu palabra, Señor, sea ese aliciente, ese toque especial en nuestras vidas. Dios mío, háblanos. Prepara nuestras mentes, nuestro corazón. Prepara nuestras vidas, Señor. Señor, toda distracción, Señor, sea quitada. Todo pensamiento que nos pueda, Señor, distraer, Señor, de escuchar tu voz, sea quitado en el nombre de Cristo Jesús. Oh Señor, y que podamos estar concentrados y centrados en escucharte a ti, escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Aquellos que quizás están, Señor, por las redes sociales, Dios eterno, también te pido, Padre, que tú, Dios eterno, Señor, tu Espíritu Santo, hable a sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En la misma posición quiero invitarles a que repitamos allí en Gálatas. Solamente dos versos. Gálatas, capítulo 2, los versos 19 y 20. 19 y 20. Dice así: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Tomen su asiento, hermanos queridos. El domingo pasado, ¿no es cierto?, les dije que íbamos a tener una serie de 2 sermones solamente, a propósito de lo que el mundo cristiano recuerda este fin de semana, que es la llamada Semana Santa. Y comenzamos reflexionando en la pregunta: ¿por qué fue necesario la cruz? ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Por qué fue necesaria la cruz? Y sacamos 3 respuestas de muchas más que podemos sacar. Hay mucho más, hermanos. Pero sería quizás muy amplio, muy largo sacar todo. Y decíamos 3 cosas. Porque allí en la cruz fue llamada, ¿no es cierto?, fue derramada, la sangre que nos limpió de todos nuestros pecados. Amén. También allí en la cruz es el único camino que nos devuelve a nuestro estado original. ¿Se acuerdan?
Y también decíamos que la cruz es el timbre, es el sello, ¿no es cierto?, que cierra el pacto de la salvación. Hoy quiero invitarlos a que llevemos el tema de la cruz a un plano mucho más personal, algo más cercano. Como decía mi hermana, el mundo o la sociedad muchas veces ve la cruz como algo lejano, como algo que quizás un símbolo de una religión. Pero quiero hacerle una pregunta. Quiero que usted reflexione sobre esta pregunta. ¿Cuál es tu historia en la cruz? ¿Cuál es tu historia en la cruz? ¿Cuál es mi historia en la cruz? Decíamos quizás, en otras palabras, lo decíamos el domingo pasado, ¿no es cierto?, que la historia de la cruz es la historia de la restitución de la gloria de Dios en la vida del hombre, que fue perdida, ¿no es cierto?, decíamos también, con la caída por causa del pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo decíamos el domingo pasado, que el hombre perdió todo privilegio. Esa armonía perfecta que tenía con la naturaleza, con la creación de Dios. Esa armonía perfecta que tenía con su prójimo, con Eva, ¿no es cierto? Esa armonía perfecta que tenía consigo mismo. Y esa armonía perfecta que tenía con su Creador. Todo eso lo perdió por causa del pecado. Ese privilegio de ser creación especial de Dios lo perdió a manos del pecado. Fue destituido de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Pero Jesús en la cruz restituye todos esos privilegios mediante su acción salvífica en la cruz. ¿Qué es lo que Jesús consiguió en la cruz? ¿Qué es lo que Jesús consiguió en la cruz? Jesús consiguió en la cruz reconciliarnos con el Padre, restituir nuestra posición perdida, justificarnos ante el Padre, darnos el perdón de pecado, santificarnos, nos dio un propósito de vida, nos dio salvación, nos dio vida eterna y muchas cosas más. Pero en el fondo, estos son temas que todo cristiano, ¿no es cierto? Usted que ha leído la Biblia, que ha escuchado quizás miles de mensajes, siempre todo esto está allí. De alguna forma, en cada sermón, en cada reflexión, está presente. Pero hoy quiero invitarlo, querida iglesia, querida visita, querido amigo que quizás me estás escuchando o vas a escuchar este sermón por las redes sociales. Quiero invitarlo a que estos temas que brotan de la cruz, que saltan de la cruz, los llevemos a nuestra vida personal, a nuestra vida íntima. Entonces quiero repetir la pregunta. ¿Cuál es tu historia en la cruz? ¿Cuál es tu historia en la cruz? Para esto tenemos que entender y tenemos necesariamente que partir que la cruz es el punto en donde se apoya la balanza de la restauración de nuestra historia con la gloria de Dios. La restauración de nuestra historia, la restauración de su historia personal con la gloria de Dios. Ahí parte, en la cruz. Pero esto es que la historia de la cruz tiene una relación directa y profunda con nuestra propia historia, individuales. Ella es la solución provista por Dios para nuestra naturaleza de pecado.
En otras palabras, en la cruz se termina mi historia. En la cruz se termina mi historia de pecado. Allí se termina mi historia de pecado. Y comienza mi historia en la gloria de Dios. Hermanos, muchas veces, y nos hemos equivocado, en enseñarle a la gente que la vida eterna parece que la vamos a disfrutar. Sí, la vamos a disfrutar en plenitud cuando venga Cristo y nos lleve al cielo. Pero desde aquí, desde cuando usted recibió a Cristo en su corazón, ya usted está viviendo en cierta medida la vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque usted ya ha pasado de muerte a vida. Amén. No está muy convencido, parece. ¿Ha pasado de muerte a vida o no? Amén. Por lo tanto, su historia de pecado, su historia antigua, su historia del viejo hombre, como se predicaba tanto en antaños, ¿no es cierto? Su historia terminó en la cruz. Amén. Y en la cruz comenzó una nueva historia. Su nueva historia. Su nueva vida. Y esta historia tiene que ver con la gloria de Dios. Amén. También tenemos que decir que la cruz está fuertemente relacionada con la muerte. ¿Por qué? Quizás alguno puede decir, pastor, pero esto es obvio. Porque Cristo murió en la cruz. Entonces todo aquel que se relaciona con la cruz también tendrá que relacionarse con la muerte. En esta parte entonces debemos hablar de dos muertes. O pudiéramos decir, entre comillas, de dos crucifixiones. No es que Cristo fue crucificado 2 veces. Pero ya van a entender esto. El creyente, cuando viene a rendir su vida a Cristo, por una parte, tiene que experimentar la muerte sustitutiva y por otra parte, la muerte inclusiva. Voy a explicar todo esto. Alguno dirá, a ver, pastor, ¿de qué está hablando? Quiero explicarlo con más detalle. Para los que van tomando nota, ¿no es cierto? Punto 1, la muerte sustitutiva. La muerte sustitutiva. Esto es lo que casi todos los que conocen algo de las doctrinas del Evangelio saben. Esto es lo que se le llama la muerte vicaria de Cristo en la cruz. La muerte vicaria de Cristo en la cruz. Esto es que Cristo tomó mi lugar en la cruz. El único vicario, quiero dejar claro esto, el único vicario es Cristo. No hay otro vicario. El único vicario es Cristo. Cristo tomó mi lugar. Cristo tomó mi lugar. Es decir, Él fue crucificado en donde yo, en donde usted debiera haber sido crucificado. Y debiera haber muerto. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Y escúcheme bien, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos. Él pagó. Él fue a la cruz. Jesús, queridos, no necesitaba morir. Él no tenía pecado. La cruz era para los pecadores. Era lo que decía la ley allí en Ezequiel 18:20, donde dice, el alma que pecare, esa morirá. Eso decía la ley. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. El pecado del Hijo
la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Eso decía la ley. Nadie pagaba por nadie. Cada cual pagaba su pecado. Por lo tanto, la muerte de Jesús es vicaria, es sustitutiva, con el fin de incluirnos y devolvernos a la gloria perdida. Él no podía hacernos morir a nosotros junto con Él en la cruz. No podía. No podía. Solo podía Él, solo Él, Jesucristo, asumir nuestro lugar. Él tenía el poder para enfrentar la muerte, derrotarla y volverla a la vida. Y volver a la vida. Nosotros no teníamos ninguna posibilidad de volver a la vida porque éramos pecadores. Él no era pecador. Él no había pecado. Él sí podía volver a la vida. Por lo tanto, solo Él podía vivir, ir a la cruz, derramar su sangre por usted y por mí. Nadie más. Nadie cumplía con los requisitos. Nadie. Esa es la muerte sustitutiva. El justo por los injustos. Él nos sustituyó. Él fue a la cruz por usted y por mí. Pero también existe la muerte inclusiva, que está sucediendo ahí mismo, en el mismo momento, ¿no es cierto?, cuando Cristo está muriendo. Cuando Pablo dice en Gálatas 2:20, y lo que leíamos recién, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está hablando de la muerte inclusiva. Es decir, que al recibir y al aceptar la muerte de Jesús, yo mismo soy crucificado. Amén. Clavado con Jesús en la cruz, y la vida que yo vivo hoy no es mi vida, sino que es la vida de Cristo que estoy obligado a vivir. No es una opción. No es una opción. Si yo quiero, si yo he decidido, si yo he aceptado la muerte de Jesús, estoy obligado a vivir la vida de Jesús. Amén. La gran verdad del Evangelio en que el pecador, de acuerdo a la ley de Moisés, precisaba morir y por eso debía ser crucificado con Cristo. Esa es la verdad. Ese es el Evangelio. La ley exige el cumplimiento de la pena de muerte. Eso exige la ley. Cristo pagó la pena. El acta que nos acusaba y nos condenaba, Cristo la pagó. Eso que decía, Magdiel está condenado a muerte. Cristo dijo, yo pagué. Y ya no hay una X, hay un tic. Amén. Ese es el acta. El mensaje del Evangelio anuncia que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, fue crucificado con Cristo. En palabras prácticas, querido, cuando yo me presento como cristiano, seguidor de Cristo, estoy diciendo que mi vieja naturaleza ya fue crucificada en la cruz de Cristo. Porque eso dice el Evangelio que yo pregono. ¿Cuál es el Evangelio que usted pregona? Yo pregono que yo fui crucificado con Cristo en la cruz. ¿Es lo mismo que usted dice? Habían como 3 o 4 nomás. ¿Es lo mismo que usted dice? Cuando nosotros decimos, yo soy cristiano, ¿qué es lo que está diciendo?
¿Sabe el peso que está diciendo? ¿Sabe lo que significa eso? Que yo fui crucificado con Cristo en la cruz. Romanos 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Al creer esto, necesariamente nos debe llevar a entender que la fe cristiana no es un sinsentido. En otras palabras, si digo creer esto, me tiene que llevar a vivirlo. Y no es una cuestión de conciencia ni un ejercicio mental, sino que yo permita que la obra de Cristo se haga vida en mí. Anunciando y llevando todo esto a la vida diaria y práctica. A crucificar realmente mis propios intereses. A crucificar realmente el yo. A crucificarme en la cruz con Cristo. En ganancia de los intereses de Cristo. Amén. ¿Están entendiendo? ¿Está claro? Los veo que me miran y están, no sé si están entendiendo plenamente, por eso les pregunto. Queridos, esto es un acto de fe, en donde la fe se apropia de la verdad bíblica como realidad sustancial. Es decir, cuando la palabra de Dios está diciendo esta verdad, la fe la percibe como la realidad absoluta. Cuando la Biblia dice, con Cristo estoy, o cuando decimos y tomamos este pasaje como propio y estoy diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, usted está aplicando fe. ¿Amén? Aplicando la fe. Y ya no vivo yo. Ya no vive Roberto. Ya no vive Alejandro. Ya no vive usted, sino que vive Cristo en usted. ¿Amén? ¿Entiende? ¿Está claro? Romanos 6:11 dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Dios dice una palabra, esta palabra es la verdad, queridos. Ya que considera como su experiencia propia. Su experiencia en la cruz. Su vida en la cruz. Entonces, en conclusión de este punto, cuando yo digo soy cristiano, pero no he crucificado actitudes mías que son más bien producto de mi vieja naturaleza, entonces estoy diciendo con eso que la Biblia miente. Que Cristo miente. Hacemos mentiroso a Cristo, dijo Pablo. Y esa es la muerte inclusiva. La muerte inclusiva. Yo me incluyo en la cruz. Yo estoy crucificado con Cristo en la cruz. Y ya mi vida no me pertenece. Ya mi vida antigua ya no existe. Existe la vida de Cristo en mí. Amén. Tercer punto. Fue necesaria la muerte para que haya resurrección. Fue necesaria la muerte para que haya resurrección. Hoy justamente el día domingo se celebra la resurrección de Cristo. Después de haber estado en la tumba, bueno, su cuerpo estuvo en la tumba. Jesús estaba en otra misión, mientras su cuerpo estaba en la tumba, pero no voy a hablar de eso. Es otro sermón. En algún momento lo predicaremos. Pero era necesaria la cruz para que haya muerte y derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, decía la ley, ¿no es cierto? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces era necesaria la cruz.
Era necesaria el derramamiento de sangre. Fue necesaria la muerte para que haya resurrección. La resurrección fue la batalla en donde fue derrotada la muerte. ¿Se recuerda lo que dice Romanos 6:23? ¿Qué dice? Alguno que se acuerde de memoria. A ver, es un pasaje ultra conocido. Romanos 6:23. Uno solo. No tengo ningún premio. ¿Cómo? ¿Cómo? Más fuerte esa parte nomás. Amén. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. La muerte vino producto del pecado. Pero si Jesús no hubiera derrotado la muerte, el efecto del pecado no hubiera sido derrotado. Amén. ¿Entendieron? Lo voy a repetir. La muerte vino producto del pecado. Amén. Pero si Jesús no hubiera derrotado la muerte, el efecto del pecado no hubiera sido derrotado. Amén. ¿Entendieron ahora? ¿Clarito? Por eso era necesaria la resurrección. Jesús resucitó. Venció el poder del pecado, venció el poder de la muerte. Y por lo tanto, como yo morí con Él en la cruz, la muerte inclusiva, soy vencedor sobre el pecado y la muerte. Lo voy a repetir de nuevo. Jesús resucitó. Amén. Venció el poder del pecado y de la muerte. Amén. Y por lo tanto, como yo morí con Él en la cruz, escuche bien esta parte. Yo soy vencedor sobre el pecado y la muerte. ¿Entendió? Es vencedor sobre el pecado y la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué fue vencedor sobre el pecado y la muerte? Porque Cristo resucitó. Amén. ¿Está claro? Mire, tanta terminología y tantas cosas, de repente nos confundimos. ¿Se recuerda el título? ¿Cuál es tu historia en la cruz? ¿Cuál es tu historia en la cruz? Surge otra pregunta. ¿Hemos clavado realmente nuestra vieja naturaleza en la cruz? De repente pareciera que hay una tendencia miope al ver la muerte de Cristo en la cruz. Parece que nos quedamos con lo cultural. Parece que nos quedamos con la celebración de estos 3 días y después se terminan esos 3 días, se terminó cualquier recordatorio de la cruz. Muchas veces se tiende a realzar, ¿no es cierto?, la fase objetiva de la muerte que trata del plano sustitutivo. ¿No es cierto? A veces y nos queda más cómodo y no es más fácil entender la muerte sustitutiva. Jesús murió por mí en la cruz. ¿No es cierto? Jesús murió por mí en la cruz. Y nos olvidamos de lo inclusivo, de la muerte inclusiva. Yo morí con Cristo en la cruz. Yo morí con Cristo en la cruz. ¿Entiende? ¿Entiende la diferencia? ¿Queda clara la diferencia? Cristo murió por mí en la cruz, sí. Pero yo también morí con Cristo en la cruz. Y lo que vivo yo ahora, lo vivo en la fe de Cristo Jesús. Esa actitud con respecto a la cruz,
Eso no acercarnos a la cruz ha deformado y ha causado perjuicio y ha alivianado el precio del Evangelio. Sí, es verdad, Cristo murió por mí en la cruz. Pero con esa misma fuerza, querido hermano, también es verdad que yo debo morir con Cristo en la cruz. Amén. Morir con Cristo es morir a mis propios intereses. Morir a mi lenguaje no santo. Morir a mis malas intenciones. Morir a mi falta de arrepentimiento. Morir a no someterme. Morir a la murmuración. Morir al pecado. Clavar todo eso en la cruz y dejar que la vida de Cristo se haga realmente en mi vida. La iglesia, querido, ha sido profundamente dañada al no entender realmente cuando la Biblia dice: estamos crucificados juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nos hemos olvidado, o quizás lo hemos entendido a medias. Entonces la cruz, el mensaje de la cruz, cuando no lo entendimos en la muerte inclusiva, la transformamos en una verdad parcial. Y una verdad parcial nos va a guiarnos a un cambio completo de vida. La historia de la cruz hoy hace un llamado especial a mi historia. La historia de la cruz le hace un llamado especial a su historia. Soy yo el pecador que debió haber muerto con Cristo en la cruz. Soy yo el que debe crucificarse juntamente con Cristo. Esta es la verdad completa que necesitamos creer. Si usted ha sido crucificado con Cristo y clavó el viejo yo allí en la cruz, entonces también resucitó con Cristo. Pero ya no vive la vida del viejo hombre, sino que vive la nueva vida en Cristo, que Cristo le ha regalado. La resurrección, queridos, no es solo espiritual, no es algo místico, es también física. Sí, física. La resurrección es física. Ya que como Cristo venció y al resucitar lo hizo con un cuerpo glorificado, preparado para entrar en la gloria del Padre, también usted. Ya usted tuvo su resurrección espiritual si ha recibido a Cristo en su corazón. Tuvo su resurrección espiritual. Amén. Pero hay una resurrección física. ¿Lo cree? Cristo resucitó no solamente de forma espiritual. Él resucitó íntegramente, completo, espiritual y físico. Él resucitó, dice la Biblia, con un cuerpo glorificado, preparado para entrar a la gloria del Padre. Amén. ¿Qué cree que va a pasar con usted cuando usted muera? ¿Qué va a pasar? Jesús murió en la cruz no solamente por su muerte para que usted resucite espiritualmente. Él no resucitó para que usted solamente resucite espiritualmente. La Biblia dice, queridos, que la muerte física también es una verdad, pero también la resurrección física va a ser una verdad para nosotros. Amén. En el día postrero, en el día final, para presentarse justificado, ¿no es cierto? Jesús le dio la resurrección. Si Jesús resucitó, usted también resucitará, si ha creído en Cristo. Para disfrutar, ¿no es cierto? Dice allí, ¿no es cierto? La Biblia, no busqué el pasaje, pero dice que nosotros resucitaremos con un cuerpo glorificado, al igual que Cristo, para que a través, con ese cuerpo glorificado, santificado, purificado, podamos disfrutar, podamos entrar confiadamente a la gloria del Padre, a la eternidad, al nuevo Edén que Jesús nos tiene preparado. Cristo resucitó.
¿Lo cree? Cristo resucitó. Y no le... Yo cuando digo esto me causa algo en mi corazón. Cristo cuando resucita vence todo, hermano. Cristo resucitó y yo he resucitado con Cristo, amén. ¿Usted resucitó? Dígaselo a su hermano. Dígale, Cristo resucitó y yo resucité con Él. Dígaselo. Digámoslo fuerte. Digámoslo fuerte. Vaya, párese de su lugar, porque los veo tan quietos ahí. Párese de su lugar, vaya a darle un abrazo a su hermano y dígale, Cristo resucitó y yo resucité con Él. Vaya, movámonos, salgamos de nuestro lugar de confort. Vaya, denle un abrazo a su hermano y dígale, Cristo resucitó y yo resucité con Él. Yo resucité, yo tengo resurrección. La resurrección de Cristo es esperanza. La resurrección de Cristo, querido hermano, tiene sentido en nuestra vida. Es lo que da sentido a nuestra vida, la resurrección de Cristo. Cristo murió en la cruz, sí. Cristo pagó por nuestras culpas, sí. Pero yo también morí con Cristo en la cruz. Y como Cristo resucitó, después de enfrentar la muerte, yo resucité con Él. Aleluya. Quiero que se ponga de pie. Quiero que se quede allí de pie. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Si está sentadito. Oremos junto al Señor, dando gracias, porque nuestra esperanza, hermano, no está depositada en lo que yo pude hacer, en lo que yo pudiera haber hecho, porque no tenía ninguna posibilidad. No tenía ninguna posibilidad. Mi esperanza está en que Cristo resucitó. Amén. Yo fui a la cruz con Cristo, pero Él pagó por mí. Yo fui crucificado con Cristo, pero su sangre es la que me lava. Y como Él resucitó, yo resucité. Y tengo una esperanza cierta, que el día postero voy a ir a la gloria de Dios. Amén. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Adoremos al Señor. Quiero invitar a los hermanos de la alabanza que nos lleven un tiempo de adoración al Señor. Y junto con su adoración, con la adoración que mis hermanos van a ir elevando, usted adore al Señor en oración. Al reconocer, a decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy solamente por tu gracia, solamente por tu misericordia. Solamente porque tú me miraste un día y me alcanzaste con tu amor. Adora al Señor. Eleva un clamor al Señor. Adore al Señor a través, con sus propias palabras. Dígale al Señor, Señor, aquí estoy. Gracias. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por tu obra en la cruz. Dígaselo. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar, con desespero volví al cielo.
profundo, cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, gracias, Señor. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios
Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz.